Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marcela Santos. Soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy vengo a presentar mi parcial de segundo corte para la materia lectiva CMD. Entonces voy a resolver ciertas preguntas con base en mi opinión y a lo aprendido en clase. La primera pregunta es: ¿cómo participo yo en las estructuras de exclusión, racismo, clasismo, sexismo que ocasionan y agravan problemáticas sociales y culturales tales como el hambre, la pobreza, la miseria y la violencia? Entonces, en primera instancia, debo aclarar que considero que una de las participaciones que yo puedo hacer activamente hacia este tipo de estructuras es siendo vegana, ya que genero que no haya clasismo. Me enseña mucho cómo a tener el amor los unos por los otros. Entonces ya llevo 4 años en esta maravillosa experiencia y esto me ha hecho aprender las diferentes estructuras sociales y las diferentes exclusiones que la sociedad misma, valga la redundancia, genera. Entonces siento que el ser vegana me aporta y me ayuda a no ser como tan estructurada en un tema como el racismo, como el clasismo, como el sexismo, sino antes me ayuda a ser como más tolerante y también ser más humana, podría ser la palabra. Entonces siento que esa es mi mayor participación hoy en día. También considero que lo que son los valores, la educación, la diversidad, es algo fundamental a la hora de reconocer y de aceptar lo que somos en una sociedad, ¿sí? Entonces los valores que te inculcan desde la casa te apoyan y te respaldan ante cualquier circunstancia para saber afrontar y saber cómo comunicarte ante una sociedad que tiene una diversidad de emociones, de expresiones, de seres humanos, de individuos. Entonces eso es colaborar y ayudar tanto a los unos como a los otros. Entonces me hace generar como más conocimiento porque aprendo del otro y el otro aprende de mí, y la educación en tanto al nivel de aceptación tanto de uno mismo, vuelvo y reitero, como de los demás. Entonces aquí somos un mundo que tiene un sinfín de cosas, un sinfín de nociones y pasiones, y el generar sexismo, ser clasista y racista, me parece que en estos tiempos del siglo XXI no es necesario. Continuando con la segunda pregunta es: ¿cómo puedo transformar la manera en que dichas estructuras influyen en mi comportamiento? Entonces, como ya le dije, pues desde la parte del veganismo siento que puedo cambiarlo también, pero también considero desde el texto de Fidel Castro, el más genial y el más universal de los políticos cubanos, la libertad. Siento que el ser tú y el expresar tu libertad colabora a que nos ayude a aportar, a hacer algo. Entonces me encantó este fragmento que dice: y ciertamente no era más que una libertad ficticia, y no podía haber abolición de esclavitud si formalmente los hombres eran liberados de ser propiedad de otros hombres, y en cambio la tierra y la industria de la cual tendrían que vivir eran y seguían siendo propiedad de otros hombres. Y los que ayer esclavizaron al hombre de manera directa, en esta época esclavizan al hombre y lo explotan de manera directa. Entonces, de manera igualitaria, perdón. Entonces, soy fiel creyente que una de las maneras de transformar es que no hayan partidos, que haya una libertad de opinión, una libertad de pensamiento, que no seamos la generación de los errores de los errores. Y acá es donde se une la segunda parte también de Machado y Sivechi, del texto de cambiar el mundo desde arriba a los límites del progresismo, y es la coherencia, ser coherentes con lo que somos, ser coherentes que somos una juventud que hoy en día podemos cambiar. Entonces, siento que esta es una manera de aportarnos a nosotros mismos, en parte a la coherencia, a la libertad, unirlas y asimismo poder expresar lo que somos y un cambio. Entonces me encantó también este fragmento que lo ¿cómo podría decirlo? Que lo pego aquí, por decirlo así, que es: confiamos en que las generaciones más jóvenes y sobre todo las mujeres y los indígenas puedan repensar esta historia con menos prejuicios y sin la carga de los valores adultos. Eh, Más adelante él también especifica mucho como el tema de no depender de lo que ya fue.
Y aquí es donde viene la tercera pregunta, que es ¿cómo puedo contribuir a la transformación de dichas estructuras? Y es lógico cómo nosotros podemos contribuir, y es con base a la historia, con base a la educación. O sea, Fidel Castro dijo como este acto de hoy es como un encuentro del pueblo con su propia historia. Y este texto lo vuelvo lo parafraseo en el sentido de que es muy coherente. Nosotros vivimos en una sociedad en donde señalamos, juzgamos, miramos, nos observamos, nos criticamos, pero no conocemos nuestra historia como para saber de dónde venimos, qué fuimos, qué somos y qué podríamos ser. Entonces me parece que para poder cambiar, para poder aportar, yo debo educar de alguna u otra manera. No soy educadora, pero como estudiante debo expresar mi opinión, y con base a mi opinión estoy dando una educación con respecto a lo que fue. Entonces siento que tanto me tengo que educar yo sobre la historia, sobre lo que pasó, para no cometer los mismos errores que mis antepasados cometieron, como que la sociedad tiene que también educarse como para darse cuenta que el sexismo, que el narcisismo, que el racismo, que la pobreza viene de antes, ya es un problema que han tratado de solucionar, y que ya existió la esclavitud, y que ya existió todo el tema de que a las mujeres no las dejaban trabajar, y que ya existió todo el tema de que los negros eran esclavos, sin ofender, ¿no? Entonces, ¿por qué en pleno siglo XXI seguimos cometiendo los mismos errores que ya son historia? Entonces considero que para aportar tengo que informarme veríficamente, o sea, saber lo que leo, saber lo que indago, y con base a eso expulsarlo y darlo a conocer a la demás sociedad para que también conozca la historia de nuestro país y que no cometamos los mismos errores que hemos venido cometiendo una y otra vez. Eso fue todo. Muchísimas gracias, profe. Que tengas un feliz resto de día y gracias.